también, como habíamos anunciado, estamos en fin de año y para esta época hay que sacar conclusiones, más que presentar únicamente problemas, hay que hacer un esfuerzo de análisis. Y tenemos con nosotros un político que es capaz de eso, lo hace a cada momento. Tiene un libro reciente en el que PLD y las fuerzas sociales. El PLD y las fuerzas sociales, libro que me leí. Porque a veces uno menciona los libros. Sí, que es un gran intento de un político activo por explicarnos la manera como se mueve una institución política, los reclamos que le hace la sociedad, lo que ha logrado darle a la sociedad, pero también las expectativas. Buenos días, doctor. Los tres hemos procurado que usted venga hoy por aquí porque creemos que nos haga un planteamiento lo más actualizado posible de la situación económica, social e institucional dominicana de hoy. ¿Y qué esperamos de ustedes, los políticos? Porque una cosa es plantear el problema y la otra dejarlo sobre la mesa sin presentar expectativas de solución. Buenos días. Buenos días, doctor. Amigos televidentes. Realmente es una oportunidad para final de año hacer una especie de resumen de cosas, no solamente del año. Yo quisiera situarme un poco más hacia atrás, hasta ahora. ¿Cómo no? Desde atrás hasta ahora. Adelante, sí. Yo les traje inclusive, este es un brochure sobre el discurso de Juan Bosch en 1973, 15 de diciembre. Por tanto, ahí está, para que ustedes en su momento lo revisen. Muy bien. Ahí está el discurso que produjo Juan Bosch en el Congreso Constitutivo del Partido de la Liberación Dominicana el 15 de diciembre de 1973. Es un discurso para nosotros vigente en muchos sentidos. Él elaboró de entrada lo que denominó la doctrina del PLD, sintetizada en dos cosas: completar la obra de Duarte y proteger los derechos sociales. Nada más. Ya lo otro es metodología de que haya disciplina, formación política, unificación, etcétera. Y ese PLD en eso es que ha estado trabajando por 40 años. Y por eso a veces no nos entienden. Y no nos pueden entender por lo mismo que ahorita en los comentarios ustedes mismos señalaban, específicamente Mozart, de que de pronto a la gente, y tú también lo dijiste, Pedro, de que la gente de pronto, la gente de la oposición de pronto descubre que la sociedad cambió y no se habían dado cuenta. Y eso me da como resultado a mí personalmente lo siguiente: es que no se han detenido a ver el proceso político como parte del proceso económico en la sociedad. Y ahí es donde se pierden. La política no es caravaneo, no es gritadera, no es sillazo en el aire. Y no es convocatoria solo para procesos comerciales. Exacto. La política se sujeta al proceso económico. La economía determina el comportamiento político. Y asimismo el comportamiento político influye sobre el comportamiento de la economía. Es una relación que se da en reciclaje uno y otro. Miren, lo quiero decir con cifras para que se me pueda entender gráficamente. Pero antes de eso, señalarle lo siguiente. ¿Qué quiso decir Juan Bosch cuando planteó dos cosas esenciales sobre la doctrina del PLD? Primero, completar la obra de Duarte, y segundo, proteger los derechos sociales. Completar la obra de Duarte era y es actualizar el Estado dominicano y hacer del Estado dominicano eficiente, moderno, y que sea un Estado que responda a una sociedad en actualización permanente. Duarte no fundó el Estado, Duarte proclamó la República. Quien fundó el Estado fueron los ateros encabezados por Pedro Santana,
que sacaron a Duarte y a los trinitarios del país. Sí. Ellos fundaron el Estado a imagen y semejanza. ¿Y cómo eran ellos? Eran el sector más atrasado de la economía dominicana, eran ateros. Y los ateros no tenían la capacidad ideológica de ver al Estado moderno que se proyectaba, por ejemplo, en Europa. Duarte fue, y se sabe que estuvo en París, Inglaterra, Estados Unidos, y vivió un tiempo en Barcelona. Duarte vio el movimiento político e ideológico que se daba en Europa en ese siglo antepasado. Y por tanto, cuando plantea las cosas aquí, la plantea para fundar una república que solamente llegó a proclamar. Luego, en el devenir del tiempo, las sucesivas dictaduras desde Lilía Trujillo, digamos, crearon algunas situaciones de andamiaje, aparataje del Estado, etc. Trujillo contribuyó mucho a modernizar el Estado dominicano. Sin embargo, el Estado dominicano seguía siendo una cosa pírrica, pequeña, insuficiente. Le doy cifras, y dijo ahorita que quería darle cifras. Cuando Juan Bosch gobierna en el año de 1963, toda la riqueza que producía la sociedad dominicana, según fuente del Banco Mundial, era de 940 millones de dólares. Repito, 940 millones de dólares. Ese era el PIB. Es el Producto Interno Bruto. 10 años después, cuando se funda el PLD, según esa misma fuente, Banco Mundial, era 2.344 millones. Por tanto, en 10 años prácticamente se dobló, pero no creció como pudo haber crecido si Juan Bosch hubiera gobernado. 1973, años de la fundación del PLD, y por eso lo traigo a colación. 2004, inicio real y completo de los gobiernos del PLD, que aunque empezamos en el 1996, ese fue un gobierno mucho de transición, porque no ganamos solo, porque se nos llevó un poco de la mano, nosotros llevamos de la mano a alguien que tenía más fuerzas que nosotros, en fin. Pero me citó en el 2004, 20.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto venía creciendo. Dejó de crecer en los gobiernos del PRD, porque si algo no ha sabido nunca hacer el PRD, Y crear riqueza. es crear riqueza. Eso es verdad. Y mucho más cuando en los tiempos de que se traten como estos, la política descansa en la creación de riqueza, porque descansa en la necesidad de crear bienestar. 20.000 millones. ¿A cuánto lo llevamos del 2004 al 2012? Según cifra, fuente del Banco Central, en 59.000 millones de dólares. Así es. Prácticamente lo triplicamos. Entonces una sociedad que ha pasado, para tomar el periodo del PLD si se quiere, del 73 al 2004, apenas llegó a 20.000 millones. Y nosotros lo llevamos del 2004 al 2012 en 59.000 millones de dólares, prácticamente 3 veces su volumen. Hubo un salto significativo. ¿Qué explica Con eso? estabilidad de precios. Eso voy. Si tú me permites, porque es un asunto, sí. quiero que los amigos televidentes me agarren la idea Sí. clara. Como me dan un chin de tiempiecito, muy poco. Está pero bien, está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué eso se lleva, se da ese salto tan significativo? Justamente por lo que tú empezaste a decir, estabilidad macroeconómica, control de la inflación, porque había que ver a dónde la llevó Hipólito, y en consecuencia generación de empleo en lo posible, reducir pobreza en lo posible, pero digo en lo posible porque se centró más en producir la riqueza. De pronto, cuando un Estado te recibe el 13% de la presión tributaria, o sea, lo que se recauda en el 2004, sobre 20.000 millones de dólares,
el 13%. Recibe partidas económicas mucho inferior que el 13%, el mismo porcentaje, sobre 50.000 millones. Estaría recibiendo 3 veces. Por eso es que en los tiempos de prosperidad, los gobiernos y los estados y las sociedades florecen. Ahí viene el hecho de Leonel Fernández hacer el metro, los elevados, las autopistas, porque todo se deriva también en esas cosas. Es decir, la sociedad se va modernizando. La palabra es para adelante que vamos, y la palabra progreso significa eso. Tiene un origen en la necesidad de crear riquezas. Resulta, en consecuencia, que en ese periodo de tiempo se generó mucha riqueza. El Estado recibió una buena proporción, pero el Estado aprovechó también e hizo una cosa significativa. Las leyes orgánicas más importantes para controlar el tema de la institucionalidad y la fortaleza del Estado se produjeron en ese periodo de gobierno. Inclusive la misma Constitución como marco jurídico general. Ahora, para no cansarlo mucho, quiero decirle lo siguiente. Hoy, en la prensa de hoy, que es viernes, aparece una información. Impuestos Internos dice, la Dirección General de Impuestos Internos, que los centros más importantes de recaudación fiscal es el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. 4 provincias de 32 provincias. La primera lectura que yo le doy a eso es lo siguiente. ¿Y por qué hay 28 provincias fuera? ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué de alguna de esas 28 provincias no están los centros turísticos, como Higüey o Puerto Plata? O los centros mineros, como Cotuí y Bonao. ¿Qué pasa ahí? ¿Es una deficiencia en la recaudación? ¿O es porque el sistema recaudatorio nuestro es el deficiente? Yo veo que en Brasil el gobierno central recauda el 46% de los impuestos, 46%. Que los ayuntamientos, gobiernos locales recaudan el 4%. Si los ayuntamientos dominicanos estuvieran involucrados en el tema del sistema impositivo de recaudación, montándole los debidos procesos y las instalaciones y oficinas necesarias para ello, y recaudaran el 4% del presupuesto nacional, de la recaudación nacional, estuviéramos hablando de casi 100.000 millones de pesos. ¿Cuánto reciben los ayuntamientos ahora mismo? 14.000, 15.000 millones de pesos. Estamos hablando de 15.000 millones a 100.000 millones. Sí. ¿Y por qué un ayuntamiento puede recaudar más eficientemente que la Dirección General de Impuestos Internos? Es un problema del sistema de recaudación, que lo hace factible y posible. ¿Qué le falta al Estado dominicano? Y ahí voy, le falta dinero. Ese invento de mala leche y de mala fe, que se hizo contra específicamente Leonel Fernández, era y es también contra el PLD, de que el problema del déficit presupuestario era maliciosamente manejado como si fuera un tema fraudulento. O ahora, cuando también se menciona el tema de la deuda, miremoslo de esta manera. La República Dominicana tiene ahora mismo una presión tributaria de 15%. Eso por lo menos es lo que se anuncia y se dice hasta para el año próximo. Porque te está cerrando en 14 y pico de presión tributaria como recaudación. ¿Cuánto es ese 15% del Producto Interno Bruto? Si lo calculáramos como lo están calculando el economista, entre 23.000 y 25.000 millones cada punto, y tomáramos la cifra más alta, 25.000 millones, estaríamos hablando de 375.000 millones la recaudación. 15 por 25.000,
da 375.000 millones. ¿Y de cuánto es el presupuesto? De 613.000 millones. ¿Y dónde están los otros 238.000 millones que faltan? Exacto. Hay que buscarlo en bonos, en donaciones, en crédito, etcétera. Y por tanto, eso significa deuda. De otro significa deuda. Pero además de que significa deuda, hay otro problema mayor. Y es que si no se consigue el préstamo, se hace deficitario ese presupuesto. Entonces, el déficit que se le atribuye a Leonel Fernández y al PLD es un déficit que se hacía necesario porque la recaudación fiscal no se corresponde con el presupuesto. Desde que salió Balaguer del poder, todos los años ha sido necesario el crédito para completar el presupuesto. Bueno, yo digo sin embargo lo siguiente. Hubo una crisis mundial, además de que tenemos ese problema, hay una crisis económica mundial. Leonel movió la economía. La movió de tal manera que siguió creciendo la economía nuestra. Promedio 7.1 de promedio anual. Es decir, y cuando ahora Danilo se mete en la austeridad, yo fui de lo que le dije a Danilo en público y en privado. La austeridad mata el crecimiento. Así es. Porque no mueve la economía. Es elemental. ¿Qué resulta de todo esto? Que ahora se ven los éxitos más claros del PLD y las cosas se van como esclareciendo y aireando. Sí. Ahora tú ves que Leonel va tomando un auge mayor porque ahora la gente se da cuenta que con él quería hacerse un montaje de tal manera que luego le llegara el partido, Leonel partido y lógicamente luego Danilo Medina. Y Danilo se ha dado cuenta que eso es así. Leonel se ha dado cuenta que eso es así. Y nosotros nos dimos cuenta que eso es así. La pena es que hay unos que otros compañeros nuestros, que no entienden eso. No lo entienden. Y al no entenderlo, siguen hablando de que Leonel estimuló el déficit. Y delante de mí hubo discusiones. Discusiones tan importantes como de decirle Leonel a Temo. Pero el Fondo Monetario sabe, y el Banco Mundial sabe, y el BID saben, que el subsidio al sistema eléctrico no es de 250 millones de dólares al año, es de 750 millones al año. ¿Y por qué se establecía en el presupuesto 250 millones? ¿Y en los informes del fondo? Eso significa que ahí solamente iba a haber un déficit de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 2.500 millones, cuando la realidad dice que es 700 millones, finalmente fue de 1.500 millones. 1.500 millones. ¿Qué necesita el PLD en este momento? Que es lo que yo creo que debemos nosotros hacer. Y lo vengo planteando. Y lo planteo porque la Bachelet lo planteó en Chile y ganó. Planteó en Chile una reforma de fondo del sistema tributario para buscar dinero para una educación de calidad. ¿Qué está haciendo Peña? Y ella es de centro izquierda. ¿Qué está haciendo Peña Nieto en México y es de centro derecha? Lo mismo, justamente lo mismo. Las reformas en América Latina se hacen necesarias. Ahora, las reformas son para garantizar los derechos. ¿Cuál fue el segundo aspecto que planteó Juan Bosch? Garantizar los derechos. Garantizar los derechos. ¿Me explico? Sí. Para nosotros como partido cumplir lo que fueron nuestros objetivos iniciales, y lo vamos logrando, hay que hacer las cosas correctamente. Por delante tenemos el hecho de que el sistema tributario dominicano evidentemente está mal montado. Cuando estamos hablando de 4 provincias son los centros de recaudación, algo está fallando ahí. Pero además, ¿a quién le estamos cobrando impuestos? Porque no se trata solamente de una recaudación en un porcentaje adecuado, se trata también hacia dónde va dirigida la recaudación. Y eso lo saben ustedes mejor que yo, los tres. En consecuencia, hay que plantearse una revisión del sistema tributario. Hay que elevar la presión tributaria
¿En cuánto debe estar la presión tributaria para solventar un presupuesto de 613.000 millones de pesos? Y creciendo. Debe estar en un 27% del PIB. ¿En cuánto está? En un 15%. Faltan justamente un 12%. Casi. Si no queremos endeudarnos. Si tenemos el límite de endeudarnos. Así es. Y si queremos derechos y garantizar derechos, también es bueno ya, yo le llamo a eso pirámide empresarial. El capitalismo estimula la codicia y el Estado debe ser el gran regulador. Que ganen dinero, muy bien, pero que no se lo ganen todo. Que una parte vaya a la sociedad, bien, puesto que ella trabaja en eso. Doctor, esto para introducir... Doctor, sí, así el es. doctor iniciaba... Y le agradezco que me hayan dejado... muy bien. Doctor, fíjese, usted iniciaba muy bien, a propósito del discurso del profesor Juan Bosch, la instalación del partido en el 73. Y justamente ahora que ustedes celebran el 40 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana, el cuestionamiento más llevado y traído en esa dirección es decir, que se ha defraudado que esta generación del Partido de la Liberación Dominicana, la gente que está al frente... te lo dicen antibochistas. Sí. Y dice... lo dicen antibochistas. Esos son los que han levantado la bandera a los antibochistas. Exacto, dice, sí, pero déjame decirte. Dicen primero que han traicionado al profesor Juan Bosch, que el profesor Juan Bosch, bueno, tiene que sentirse muy mal con ustedes, por un lado. Y por otro lado está el otro aspecto que dice que uno de los grandes problemas, los más graves problemas que ha tenido o que ha mostrado el Partido de la Liberación Dominicana en el ejercicio del poder ha sido la corrupción. Yo cuando ese tipo de argumentos salen de boca de la oposición, yo lo entiendo en el marco de lo que es eso, de lo que ha sido la oposición mal llevada, digo yo, en ese sentido. Pero eso al final de cuentas ya viene de labios de una gente, del miembro del comité político del PLD. Por ejemplo, la última persona que oí con eso fue a Temite Voluntad, que le dice, el principal problema que hemos tenido, que tiene el PLD, ha sido el problema de la corrupción. Entonces, en ese sentido, a propósito de, usted ha venido activando en todo lo que ha sido el Congreso del partido, las celebraciones del 40 aniversario, el programa hacia lo que deberá ser la modernización del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo me analiza usted esos dos aspectos de que se ha traicionado al profesor Juan Bosch, lo que fue el surgimiento y el asunto de la corrupción? El primer planteamiento, decía ahorita que hace Juan Bosch en su discurso de hace 40 años, es completar la obra de Duarte, decía. Y completar la obra de Duarte es fortalecer, modernizar el Estado dominicano. En los 8 años de gobierno sucesivo del PLD con Leonel Fernández como presidente, aprobamos como marco jurídico para eso la ley de compra y contrataciones, la ley de la Contraloría General de la República, la ley de la Cámara de Cuentas, de contabilidad general. Contabilidad general, la misma Constitución de la República. Le dimos autonomía total e independencia completa al Poder Judicial. Y además de eso, al mismo Ministerio Público, que tiene su carrera de Ministerio Público, a fin de que se asuman los instrumentos pertinentes para perseguir la corrupción. Compete en esta sociedad nuestra al área judicial y al área de entre ellos del Ministerio Público como parte del sistema judicial, la persecución contra la corrupción. Cuando se dice que un presidente debe ocuparse de esas cosas, un presidente lo más que puede hacer es poner en manos del Ministerio Público para que proceda, o invitar a que lo asuma. Y eso es lo que más o menos se ha hecho y se ha estado haciendo. Quieren señalar fulanito, meganito, sutanejo de tal. Muy bien, esos son los que usted acusa. Llévalo a los tribunales. Los llevan a los tribunales. Los tribunales no encuentran las evidencias y las pruebas que hay que tener y tiene que tener un tribunal para condenar a una persona
La percepción puede decir que es culpable, la percepción pública, porque la percepción pública se crea mediáticamente o por imagen que pueda dar la misma persona. Claro, exactamente. Pero a la hora de ir a un tribunal no hay manera de que se lo prueben. Y lo descargan Guillermo Moreno sometió a Leonel ante la fiscal del distrito. Así es. Después ante un juez de instrucción. Después apeló y después fue a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hizo él? Recorrió todas las instancias judiciales. ¿Qué le dijeron? Que no procedía. ¿Qué ocurre con eso? Eso es porque, dicen entonces, controlamos el Poder Judicial. No. Es que es al revés. Hoy en día el Poder Judicial, en su esencia, está disfrutando de autonomía. Ustedes nunca habían visto un Ministerio Público pidiendo aumento de sueldo. No. Ni jueces nunca pidiendo. Lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Sí. Porque se sienten seguros en la carrera en que están. Y voy y digo una cosa más. Yo no lo designo un senador. Así es, ya. No, y exacto. Ya eran los senadores que designaban los jueces. Y no solamente, digamos, los senadores. Y algunas torres también. Los senadores. El sector económico y comercial tenía sus jueces. Tenía sus jueces para su Así jurisdicción y es. competencia. Tenía los managers aquí, eso gente se que controlaba acabó. jueces. Y como eso se acabó, el problema está ahora en que, bueno, y si no somos nosotros que controlamos eso, ¿quién lo controla? Ellos se controlan. Hay un problema que se puede dar en este país, que sí nos preocupa a nosotros, que se dio en Francia. A eso se le llamó en Francia el gobierno de los jueces. Cuando los jueces hacen lo que conforme al mandato de la ley y la Constitución deben hacer. Entonces se da una especie de manejo de los jueces y de los tribunales en una dirección que yo no sé, detienen a pensar si hay un contexto internacional o nacional o regional que obliga a otras cosas. La decisión del Tribunal Constitucional no fue de mutuo propio. Evidentemente. Sí, claro. Sí. ¿Y qué ha Tanto hecho? que sorprendió a la propia autoridad central. Así es. ¿Y qué ha hecho el presidente de la República? ¿Y qué hemos hecho desde el partido? No, es decir, esa sentencia fue dada por un tribunal competente, que además es la expresión de la soberanía de este país. Entonces, el tema de la corrupción, donde Temo dijo eso, yo vi ese programa, por cierto, lo vi anoche, porque fue una entrevista que le hicieron el equipo de Diario Libre. Y le preguntaron un poco el tema de la corrupción y él dijo, cancaneó un poco, como habla Temo, que cancanea un poco. Pero el mismo Adriano Miguel Tejada le dijo ahí, yo vi que dijo, bueno, pero si las leyes existen y todo, pero el tema es que no hay nadie sometido a la justicia. Y Temo entonces tuvo que rectificar diciendo que sí, que existen las leyes y que entonces es la justicia la que debe decidir. Y siempre nosotros hemos dicho, ciertamente, que la justicia es la que tiene que decidir. Cuando un compañero del PLD es juzgado y condenado a un tribunal, nosotros lo sacamos del partido. Cuando un compañero está siendo juzgado en los tribunales, tenemos que esperar. A lo más que hacemos es manéjese bajo perfil. Exactamente. Tranquilo. Pero tenemos que esperar, y ese compañero tiene que esperar. Somos solidarios hasta un punto, somos solidarios hasta el punto que es necesario. ¿Tienes abogado? ¿Cuáles son tus abogados? Esto y esto, aquello. Pues, llamó la atención, doctor. Es un problema no de proteger. Así es. Doctor, llamó la atención ese señalamiento de ayer del presidente Leonel Fernández, que decía él que en el PLD puede haber discrepancia, pero que la unidad del Partido de la Liberación Dominicana está garantizada. En ese contexto, ¿cómo usted interpreta ese señalamiento precisamente en este momento en que vemos lamentablemente divisiones en los partidos? Hay una apuesta, y si yo estuviera en la oposición también lo hiciera, pero, cualquiera de nosotros que se ve en la oposición, divide y vencerá. Si se dividen, pues mucho mejor, ¿verdad, Dirán? El asunto es que se ha planteado de que hay situaciones que se están dando al interior del Partido de la Liberación Dominicana que pueden llevar y que hay ahí la posibilidad de distanciamiento. Y se ha planteado abiertamente, ahora mismo se dice, vía en dos importantes voceros de la sociedad civil,
hablar de que hay un distanciamiento claro entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. ¿Qué usted nos puede decir con relación a eso? Puedo decir que eso son especulaciones. Ya. Porque en el PLD siempre ha habido una riqueza de discusión, porque es un partido de ideas. De ideas. Si mis ideas no compaginan bien con las tuyas, lo lógico es que conversemos, discutamos, lleguemos a un punto de común entendimiento. He sostenido siempre públicamente esta información y la repito ahora. El comité político no toma sus decisiones votando. El comité político toma sus decisiones de consenso. Este punto, así, dice, para decir un nombre de una compañera que se sabe que Alejandrina no está de acuerdo con eso. Bueno, ¿y con qué tú estás de acuerdo, Alejandrina? O puede ser Euclides, o puedo ser yo, puede ser cualquier otro compañero. Y el que preside la reunión, que usualmente siempre es el presidente del partido, lleva la discusión a un punto donde podamos coincidir en el planteamiento, acercar a Alejandrina un poco, si fuera Alejandrina, a nuestro planteamiento, o nuestro planteamiento acercarlo un poco a ella. Concluido el asunto, bien, acogido así. Sin votación, solo votamos cuando queremos decir públicamente, tal decisión se adoptó a unanimidad, para hablar de la unanimidad. Ahora, hay diversidad ahí adentro. Hay diversidad, porque ¿de qué se trata? Este partido fue fundado por un hombre inteligente, culto, brillante, Juan Bosch. ¿El PRD también? No, pero él nunca le hicieron caso. Esa es una diferencia. Esa es la diferencia. Y entonces, en ese sentido, lo tomaron en serio. Es un juego de inteligencia. Ahora mismo preside el partido un hombre inteligente y culto. Nadie puede decir que no. Que no hay duda de eso. Inteligente y culto. Claro. Y por tanto, estamos justamente lo mismo. Se supone que lo que hay ahí es un juego de inteligencia en ese comité político. Y dentro de la diversidad hay que entender que hay puntos comunes y tenemos que llegar a puntos comunes. Excepcionalmente subimos la voz. Quizá cuando estamos hablando todos juntos, que entonces hay que subir un poco más la voz, pero lo usual es que haya respeto en la relación. Y a veces presentamos a Danilo y a Leonel sonreídos y hablando y la gente cree que fingiendo. Es así. Mientras más responsabilidad se tiene a nivel político en este partido, mayor nivel de respeto hay. Eso es así. Ahora, este es un partido formado para ser un partido político. Y hay un capítulo importante en él que ha sido la formación política, o sea, la educación, lo que ha hecho posible también que este partido tenga estos niveles. ¿Qué hemos descuidado? Eso lo hemos descuidado. La formación. Eso. Hemos descuidado su modernización, como ha estado señalando Leonel en estos momentos. Porque hemos estado trabajando en la modernización del Estado, porque hemos estado en el poder mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer? Modernizar el partido y volver de nuevo a la formación política. Porque ahí hay una cantera de jóvenes que ha ido entrando el PLD. Sí. Veo ahí que la Junta da una cifra, 766,000 jóvenes ingresarían al padrón electoral para las elecciones del 2016. Nuevos votantes. Oye, votantes, sí. Solo ya del 12 al 13 ingresaron 311,000. Entonces, vamos a tener una población de jóvenes con una gran presencia en el sistema electoral dominicano. Y a mi compañero le digo una cosa, no es solo ganar, es también reformar. Si ganamos para quedarnos sin hacer nada, fracasamos como partido. Hay que reformar la sociedad positivamente. Se podía pensar, porque uno vuelve a los orígenes del PLD, su fundación, se veía un líder preocupado precisamente por la formación de los miembros del partido, y en ese momento se usaban los recursos que permitían las circunstancias.
no conocíamos la era de la comunicación y la información, o sea, la revolución tecnológica. ¿Se podría pensar entonces que ustedes irían ahí para esto de la formación, la educación, que utilizarían la nueva tecnología para llegar, porque ya es un partido de millones de militantes y simpatizantes? Sí, claro. Ahora, Sí. el PLD siempre lo que ha hecho es también estudiar la metodología que se usa en el sistema educativo mundial y universal. Ahora está incorporada la tecnología y la tecnología permite una masificación más eficiente y de más calidad que en otros tiempos. Sí. Antes hacíamos las cosas en cascada como método educativo, ahora la tecnología ayuda mucho a que esa cascada quede reforzada, ofreciendo una educación hasta no presencial. Y otro punto también que está en los orígenes del PLD, que muchas veces se pierde en la discusión, es que precisamente era la visión de un partido democrático, en la que el disenso, o sea, que los distintos pareceres que pudieran expresar los miembros, no daban lugar a situaciones que se consideraran de enfrentamiento, que pudieran afectar situaciones, proyectos del partido. Le hago la pregunta porque usted es un miembro del comité político, y el comité político es un organismo dinámico en el que se debaten muchas veces temas cotidianos, y ustedes han podido mantener ese organismo como lo que es hoy. Esto quiere decir que efectivamente en el PLD se mantiene esto vivo también de respetar las opiniones. Sí, cómo no, mira. Al discutir la formación del partido, y estuve en esas discusiones, muchas de ellas se dieron en mi hogar, con el profesor Juan Bosch dirigiendo aquellas discusiones, establecimos algunas cosas muy claras para el tema de la disciplina partidaria. La disciplina es necesaria en cualquier institución. ¿Para qué tipo de disciplina queríamos nosotros? Pasamos a revisar la disciplina militar. Es buena para los militares. Mando vertical. Mando vertical, pero el tema no está ahí. Todos los mandos son verticales, aunque digan sí, no. aunque digan que no. Es la obligatoriedad de la disciplina. En el caso militar, la disciplina es obligada. La disciplina en la iglesia, no se mantiene una institución milenaria, ambas, militar e iglesia. La de la iglesia es emocional, es de sentimiento. Aquella obligatoria y esta emocional. ¿Cómo debe ser la disciplina nuestra? Consciente. Yo soy disciplinado porque comparto estas ideas. Y por tanto, mientras menos comparta la idea el compañero de que se trate, menos disciplinado va a ser. Ojalá se entienda bien esto. La formación política disciplina, y la formación política y la disciplina le dan unidad al partido. Bien. Mira, Franklin, el PLD... Yo no sé si respondí. Perfecto, muy bien. El PLD está concluyendo su 8º congreso. Es un congreso que ustedes lo anunciaron previamente, procura actualizar al partido en cuanto a su organización interna, modernizarlo, colocarlo a tono con los tiempos. Pero no he ido a hablar mucho de ideología. La ideología está en crisis en toda parte del mundo, eso es verdad. Ya si se insiste mucho en identificar el PSOE, decir, no, pues es exactamente igual que el PP. Pero sin embargo, he notado... Las nuevas ideologías están surgiendo en América Latina. Sin embargo, en América Latina el nuevo socialismo es una realidad, nadie lo puede dudar. Es más, ha sobrevivido más que lo que creyeron sus opositores. Y el socialismo venezolano no es el mismo brasileño. Ni el de Chile ni el de Chile es igual ni del Brasil ni de Venezuela. Y ni el ecuatoriano, o sea que hay versiones. Y nosotros como fuerza progresista de centro izquierda también somos diferentes. Un poco ahí. Allá voy. Entonces, ¿a qué aspira el PLD? ¿De qué manera pretende salir del 8º Congreso desde el punto de vista ideológico? ¿Con qué plataforma? ¿Con qué concepto? ¿Con qué actualización? El planteo nuestro en este momento, que somos un partido progresista, democrático, popular, nosotros no podemos salirnos de ese marco,
porque lo que andamos es en la búsqueda de la plataforma, el desarrollo de la plataforma económica para la sociedad entera, que haga posible también la equidad y la igualdad. Si logramos mantener estable la macroeconomía, si logramos mantener controlados algunos indicadores, como el tema del desempleo, el tema de la inflación, si logramos entonces una buena distribución de riqueza, estamos logrando un propósito progresista. El pueblo dominicano, cuando se le habla de progresar, sabe de qué se le habla. Sí. ¿En qué tú estás ahí? Yo estoy progresando un poco ya. La palabra progresar significa comer, vestirse, estudiar, salir adelante. Adquirir un carrito, acceder a acceso a un apartamento. Eso significa construir clase media. Doctor, Yo quería concluir el tema porque ese es el tema ideológico, porque también estoy viendo un resurgir. Decía eso, pero ese tema es importante y pudiéramos completarlo en otro sentido. Mira, y esto lo digo por la pirámide empresarial, que no acaba de entender, por codiciosos que son, el kit de la situación. sí. Mientras más participe la población en el proceso productivo, más riqueza se hace, pero más beneficios tienen ellos. Ellos tienen que pensar como los chinos, como los chinos aquí de la Mella, no estoy hablando de los chinos de la China. No. Aquí te vende un chino una mercancía en 99 centavos. Te está dando un chele de diferencia, o 10 cheles con otro que te lo da en 1 peso y 10 centavos. ¿Me explico? Hay que pensar aquí que mientras tú más vendas, tú más obtienes beneficio. Oye, mientras tú más incorpores la población, más consume lo que tú produces. Bien. Oye, bien, espérate. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros no podemos entrar en el síndrome en que tuvo que entrar obligatoriamente Chávez y Venezuela, enfrentarse a ellos. Ay, exactamente. Nosotros quisiéramos hacer alianza estratégica con ellos, a los fines de que... Eso es lo sabio. Eso es lo sabio. Eso es lo productivo. Claro en la sí. misma dirección. Claro, porque ¿qué vamos? Vamos a quitarlo de ahí y vamos a mandarlo para el exilio y para afuera y para Miami, a todos los ricos de este país, para ser nuevos ricos. No, esa no es la idea. Después eso comenzar de nuevo. Eso empezar. La idea es que ellos sigan produciendo riqueza. Sí, así es. Y la idea es que la riqueza que ellos produzcan sea de ellos en una proporción adecuada y sea del pueblo dominicano en otra proporción adecuada. Y eso lo da solamente un sistema impositivo, y usted lo sabe. Muy bien, Franklin, pero y una mejor distribución. Controles sobre el tema de la corrupción. Señores, oye, me estaba entrando a un punto interesante porque también allá, donde nace el pensamiento, en Europa la vieja, se está dando esta reconvención, esta vuelta al replanteo. Decía que el PSOE, pues, hubo un tiempo cuando se engendró la crisis económico-financiera e hipotecaria y estalló en todas partes, la gente decía, pero no hay ninguna diferencia entre Zapatero y lo que llegaron. Bueno, pero ahora está planteándose lo siguiente. Los correctivos que aplicaron los grandes centros del poder financiero a la grave crisis en toda Europa, Estados Unidos y en otra parte del Asia, donde también se reflejó la crisis en algunos países, fueron, como siempre, en procura de preservar el sector financiero internacional, que es el gran poder mundial, a costa de los avances sociales. Ya en España se habla de el austericidio. La austeridad condujo a la liquidación de la sociedad, pero ya no solamente española, sino portuguesa, griega, en toda parte de Europa. Entonces ya se está identificando por fin. El Partido Socialista francés comienza a establecer líneas de pensamiento con el Partido Socialista español y comienzan ya a hablar de un frente anti-Merkel, la señora de Alemania, que es la que conduce lo que ellos llaman el austericidio. Pero ¿cuál es el fondo económico de eso? El fondo económico de eso es el siguiente. Joseph Stiglitz estuvo ahora, ese es un economista norteamericano, como ustedes saben, premio Nobel de Economía, estuvo en Uruguay
hace poco, hace 2 semanas. más o menos, Sí. un mes, algo menos, Sí. algo más. Y dijo, ¿verdad?, que eso de la austeridad en Europa había sido trágico por los países europeos y que Obama no ha podido despegar justamente porque aunque es menos austeridad, es austeridad. Blanchard, que es el jefe del grupo económico del Fondo Monetario Internacional, afirmó en Japón, a principios, mediados de año, que la austeridad afectaba el crecimiento. Ahora bien, El fondo ya confesándose. Sí. ¿tú sabes dónde está la crisis? Le explicó Juan Bosch hace más de 40 años, en el año 69, en un libro que se llama El pentagonismo sustituto del imperialismo. En ese libro Juan Bosch explica lo siguiente. Dice que la industria bélica norteamericana, aprovechando la confrontación bipolar y por tanto la Guerra Fría, se desarrolló y va a ser, y digo yo que es ahora, el grupo económico predominante en la sociedad norteamericana. Nada más hay que revisar todas las informaciones relativas a la movilidad económica norteamericana. La deuda de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, la deuda del gobierno norteamericano, con la misma sociedad y con algunos países, es de 16.6 billones de dólares. Hablo de billón, 1 millón de millones. No estoy hablando de 1.000 millones, que es el millardo en la lengua española. 16.6 billones de dólares. Y el Producto Interno Bruto es 16 billones. Debe más que lo que produce. Que toda su riqueza. Ahora, ¿hacia dónde se fue esos beneficios de esa gran deuda? Se metieron en Irak, ¿verdad? Sí. Se metieron en Afganistán. Ahí se fueron 2 billones de dólares. A lo que se había ido en Vietnam. Exacto. 2 billones de dólares que gastando 1 millón diario no lo consumen. Y eso fue para dejar una sociedad peor a como la encontraron. ¿Por qué? Porque lo que importaba era mover la economía en beneficio de la industria bélica. Bien. Y el gobierno norteamericano saca de los bancos para pagarle a la industria bélica. Saca de los bancos. Y los bancos son los grandes contaminadores del sistema financiero mundial. Y en Europa explotará por Alemania porque los bancos alemanes son los predominantes. Por eso tú hablabas ahorita de ese frente contra La Merkel. Sí. Pero no es contra la Merkel, es contra el sistema financiero alemán que impone esa austeridad tan fuerte para ellos cobrar lo que ellos le deben. Veámoslo así, la realidad es esa. Ahora, cuando yo mismo hablo de eso, a veces se me ve como muy radicalero. Yo digo, pero ¿por qué? No. Yo a veces, ¿no? Porque algunos compañeros, algunos amigos, algunas personas le dan un paño con pasta a las cosas para que aparezca. Y que burbuja inmobiliaria. Yo quiero volver. Eso es una consecuencia de otra cosa. Exacto. Yo quiero volver a regresar aquí porque el gobierno del presidente Danilo Medina nos planteó recientemente a través de su ministro administrativo de la presidencia en ese fabuloso club que es la Cámara Americana de Comercio, que el gobierno estaba terminando un año muy bien, pero decía que el próximo año va a ser mucho mejor. Los candidatos presentan a la población un programa de gobierno que ya han presentado, han discutido con su partido, y el partido acoge ese programa de gobierno. ¿Cómo ve? El gobierno dice, terminamos muy bien, hicieron un levantamiento fabuloso, lo hizo José Ramón Peralta, lo presentó al país, fue muy bien acogido incluso en el club de la Cámara Americana, que lo valoraron bien, acertado, decían ellos, lo que está diciendo es acertado.
desde el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo ve ya este año que culmina y el futuro en el marco de situaciones que se dan internamente y de un componente internacional un tanto hostil, precisamente por lo que estamos viendo del constreñimiento de las economías de Europa y también los problemas que tiene esa gran economía que es la economía norteamericana? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en el partido se ve el manejo del gobierno desde el punto de vista económico y del punto de vista social y todo, muy bien. Muy bien, excelente. Nosotros no tenemos quejas. Al revés, más bien ofrecemos y apuntalamos las cosas que se vienen haciendo. El liderazgo regional del país ha sido consolidado también. Ha sido consolidado. Sí, ha sido consolidado. Todo lo que se ve con reacciones de esto o aquello es porque realmente nosotros tenemos más presencia en el mercado. El mercado determina mucha conducta política y a veces nos perdemos. Haití lo asume en otros países, lo quieren asumir como mercado, pero no como obligación. En el caso nuestro hemos compartido la isla con Haití y hemos tenido que asumir problemas de ellos, pero también ellos son un mercado importante para nosotros. Así es. Y el hecho de que sea un mercado importante para nosotros es porque nosotros tenemos estructura para que ellos puedan ser consumidores de lo que producen. Como lo somos también para Venezuela, un mercado importante petrolero. Así es. Para México, nos ven con interés. También, así es. Nosotros para Venezuela. Para Venezuela, nosotros para Venezuela. Y nos quieren preservar como socio, como comprador. Sí. Que tal diga el pago de su deuda, de principales intereses con Venezuela. Sí. Había un puntico solamente con el tema del gobierno que nos preocupaba. Ajá. Y nos preocupaba más a algunos que a la totalidad. Y era el hecho de que decíamos de que el rigor de la austeridad podía afectar mucho el crecimiento de la economía. Ya. Y Danilo más que comprenderlo, lanzó de una vez inmediatamente, es cierto. Sí. Y se ha sentido, rápida. Y se ha sentido, claro, es verdad. Sí. Por tanto, el austericidio europeo, que significa haber regresado toda la conquista del estado de bienestar. Someter una sociedad a una autoridad tan rigurosa como lo que está haciendo Matarla. Que es lo que está haciendo Matarla. Excelente. En ese sentido, ha soltado. Ha terminado la entrevista, pero tiene 30 segundos por si quiere expresar una idea o mensaje final de año a los temas tratados. Solo decir lo siguiente, el PLD transformó las fuerzas productivas nacionales y por tanto las fuerzas sociales y políticas de un frente oligárquico a una pirámide empresarial. Y esta última significa progreso y desarrollo, si se alía adecuadamente al Estado y al Partido de la Liberación Dominicana para seguir adelante. Eso es el logro más importante del PLD, no en este año, sino en sus tiempos de gobierno. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecemos mucho esta comparecencia de fin de año. Y desearle a todos muchas felicidades. Pero claro. Muchas felicidades. El doctor Franklin Almeida Granciera, que nos respondió a la expectativa que teníamos en el sentido claro que sí. de que nos hiciera una evaluación que sirva de reflexión política. Sí. Entonces eso es exactamente lo que tenemos hoy, por eso le agradecemos mucho. Muchas gracias. Yo a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes también por su atención, porque hay que ser pacientes para poder escuchar estos planteamientos y ponerlos en la mesa del análisis, de la reflexión. Nosotros nos vamos, regresamos la semana que viene, y no quiero decir qué día. Pero regresamos. Y a ustedes, ahora confórmense con Lalo, que viene con información con los deportes, interesante, y más luego con nuestra gestión cultural. Hasta entonces.